Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu piedad y tu bondad que has tenido para con cada uno de nosotros. Hoy te venimos suplicando, Señor, que nos hables como siempre lo has hecho, Señor. Hoy te venimos suplicando que abras los cielos a favor nuestro. Y hoy te venimos rogando, Señor bendito, que de tu mismo trono, Señor, venga la revelación a nuestro corazón para que por medio de esa revelación comprendamos y entendamos el mensaje poderoso de tu palabra hoy, Señor. Ayúdanos, bendito Espíritu Santo, y pon en mí las palabras llenas de gracia para bendecir a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Ah, ok, voy a ir. Ahorita vamos en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Muy bien, quisiera empezar este mensaje con este libro de Primera Tesalonicenses 4:17, donde dice la Biblia de la siguiente manera: entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con él, Señor, siempre. Amén. Nosotros, hermanos amados, el objetivo del cristiano, el objetivo verdadero del cristiano es que nosotros seamos arrebatados. Ese es el verdadero objetivo de nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque al ser arrebatados nosotros vamos a ser transformados, vamos a ser llevados con el Señor y vamos a ser libres, hermanos amados, de la ira venidera, que es decir, la gran tribulación que está próxima, ya a la vuelta de la esquina. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar ah, en cuenta algo, que nosotros debemos de pedirle al Señor alcanzar la estatura para nosotros ser arrebatados. Aquí en esta pizarra puse yo unos pequeños dibujos para que podamos entender lo que Dios nos quiere decir hoy. Voy a hacer una brevísima introducción porque esto lo dije hoy en la mañana. Mire, acá esta línea del tiempo la hemos hablado por mucho tiempo, ¿verdad? Y aquí vemos que aquí está identificado con una cruz, pero no va a creer que es de, refiriéndome a la competencia, sino que lo que quiero decir ahí que aquí es, aquí estoy marcando como referencia a la muerte, pero la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el libro de Job, capítulo 19, versículo 25, dice una profecía que dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y que en el final de los días se levantará de las cenizas, refiriéndose al Señor Jesucristo. Entonces, cuando Job dijo esto, anunció que el final va a iniciar cuando el Señor Jesucristo resucitara, y eso pues ya gracias a Dios el Señor resucitó. Entonces, a partir de la resurrección de Cristo, nosotros estamos empezando a vivir el final de los tiempos. Eso es lo que yo quiero llamarle a usted poderosamente la atención. Entonces, cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, envió al otro consolador, es decir, al Espíritu Santo, y ahí, con la llegada del bendito Espíritu Santo, dio la inauguración de lo que ahora nosotros conocemos como la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Entonces, la iglesia de Cristo lleva aproximadamente más de 2000 años. Ahora, lo que me impresiona a mí que cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, vino a marcar un nuevo tiempo, a tal punto que ahora nuestro tiempo se dice 30 años antes de Cristo, 200 años después de Cristo, porque en Cristo, esto no lo dicen los cristianos, lo dicen los científicos, los arqueólogos, en Cristo Jesús, en su muerte y en su resurrección, vino un nuevo tiempo, como que se reseteó el tiempo de la humanidad. Y entonces haga de cuentas que aquí está el año cero, y del año cero al año 1000, dice Pedro, que un día para el Señor, ¿cuántos años son para nosotros? Son 1000, ¿verdad? Ok, y entonces de 1001, de 1001 días a 2000 sería el segundo día. Y de 2001 al 2025, que estamos ya casi por finalizarlo, ¿verdad? No, tampoco, faltan 4 meses todavía. Entonces nosotros estamos viviendo la alborada, el amanecer del tercer milenio, hermano. Estamos viviendo
como que las primeras horas del tercer día. Y la Biblia dice que el Señor al tercer día descenderá, ¿verdad? Eso le dijo Dios a Moisés: dile al pueblo que se prepare, que se santifique hoy y que mañana lave sus vestiduras, porque al tercer día yo descenderé a vosotros. Y entonces el Señor mismo lo dijo también, ¿verdad? Cuando dijo que Él iba a restaurar el templo hoy y mañana, y al tercer día completaba su obra. Y entonces los fariseos se escandalizaron porque pensaron que Jesús se refería al templo de Salomón físico, pero Jesús se refería al templo del Espíritu Santo, que somos nosotros. Diga conmigo, nosotros, ¿verdad? Ok, y que iba a terminar su obra al tercer día. ¿Cómo la iba a terminar el Señor? Con el arrebatamiento. Ahí termina el proceso de la iglesia, en el arrebatamiento. Y entonces dice la Biblia, ahí le voy a poner los versículos si usted lo lee en casa, en 2 Corintios 5:10, pues dice que nosotros vamos a subir al tribunal de Cristo, y que ahí vamos a dar cuentas por lo bueno y por lo malo que hemos hecho. Yo les decía a los hermanos que es bueno subir al tribunal solo a dar cuentas de lo bueno que hemos hecho, porque lo malo que hemos hecho estando aquí ahorita en la tierra debemos de pedir perdón, para que cuando subamos allá arriba ya subamos con las clases ganadas, ¿verdad? Ya solo para irnos con el Señor. Pero de los que aquí, hermano, creo que la iglesia de Júpiter pusimos en la mañana, ¿verdad? Pues vamos a ir con Saturno. Los que están en la iglesia de Saturno, que no se pongan a cuentas con el Señor y lleguen a este tribunal y sean mal calificados, dice la Biblia aquí en 1 Juan 2:28 lo siguiente: hijitos míos, ¿cómo es que dice? Tal vez si lo podemos leer, hermana, o quién lo puede buscar ahí. 1 Juan 2:28, y llevémosle un micrófono al primero que diga: aquí está el versículo, 1 Juan 2:28. Ya lo tiene, hermano, dele pues. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Ok, entonces, ¿dónde tenemos que permanecer? Aquí, este es el momento. Miren, aquí estamos nosotros ahorita. Aquí es el momento de permanecer en Él, para que cuando se manifieste en su venida, no nos alejemos avergonzados. Miren qué impresionante es eso, hermano. Ahora, de los como nosotros, diga conmigo, nosotros vamos a salir calificados bien. Diga conmigo. Amén. Y entonces, de aquí, nosotros vamos a subir a lo que se conoce como el arrebatamiento. Porque dice la Biblia que aquí, el versículo que le acabo de leer, que sonará la final trompeta y los muertos en Cristo se levantarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados con Él en las nubes. Pero yo quisiera que me leyeran este versículo de 1 Corintios 15:51, porque aquí habla de algo poderoso que es el arrebatamiento. Mire, el arrebatamiento no es que usted únicamente Dios se lo va a llevar allá arriba. No, es que ahí va a suceder un poder milagroso que va a salir de la gloria de Dios para nosotros. Ya lo tiene, mi hermano. 15:51-52. Espérenme, ahí le llevan el micrófono. ¿Qué dice? He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ajá, ¿qué más dice? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados y incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Mire, nosotros seremos transformados. Entonces, el poder del arrebatamiento es que usted y yo vamos a ser transformados. Ahora, ¿en qué tiempo vamos a ser transformados? En un abrir y cerrar. A ver, hagamos esa prueba. Abra sus ojos. ¿Cuánto se tardó? Ni un segundo. En milisegundos. Ahora, hay un pasaje de la escritura que dice que nosotros vamos a ver a Jesús como Él es, porque nosotros vamos a ser como el Señor. Ese es el poder que va a haber en el arrebatamiento, el poder que usted y yo vamos a ser transformados, donde este cuerpo de pecado, este cuerpo, hermano, que tiene un montón de debilidades, este cuerpo que tiene un montón de necesidades, va a morir y va a nacer el hombre nuevo que ya está en nosotros, pero que está en proceso.
¿Cuántos quisieran esa transformación, hermano? Yo anhelo eso. Yo anhelo eso realmente. Ok, una vez transformados, nosotros vamos a ser vestidos. A ver, ¿quién me lee Apocalipsis 19:7? Mire qué impresionante cómo va a ser nuestras vestiduras ya transformados. ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tiene, hermano Susanita? Ahí está. Léalo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ajá. Leamos el 8. Y ellas le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ok, limpio y resplandeciente. Mire cómo van a ser sus vestiduras allá arriba, hermano. O sea, no van a ser estas vestiduras. Van a ser un lino fino, limpio y resplandeciente. O sea que usted se va a volver luz. Porque dice la Biblia que Jesús es la luz del mundo. Pero Jesús dice que usted y yo somos la luz del mundo, de la tierra. Eso también lo dice. Ok. Quiere decir que nosotros vamos a regresar al estado original que Dios había formado a Adán y a Eva en el paraíso. Nos vamos a vestir de luz, resplandecientes, como cuando Él se transformó en el monte Getsemaní, cuando se le presentó Moisés y Elías, y dice que las vestiduras se volvieron blancas como ningún lavador de la tierra le podía blanquear las vestiduras. Como le pasó a Moisés, que cuando subió al monte, su rostro era resplandeciente, que él se tenía que cubrir la cara para que el pueblo no lo endiosara, no lo alabara, porque había estado en la misma gloria de Dios. Pero después eso resplandeciente se le quitó a Moisés, porque él solo como que le dieron una probadita del siglo venidero. Pero nosotros cuando seamos transformados, así vamos a quedar por siempre, porque vamos a quedar en la eternidad. Porque eso está a la vuelta de la esquina. Por eso es que dice la Biblia que nada nos puede alejar del amor de Cristo. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo angosto, ni ángeles, ni potestades, porque esto que nos espera es glorioso. Por eso dice la Biblia que esta leve tribulación pasajera que estamos viviendo no se compara con la gloria venidera. ¿Cuál es la gloria? Esta, de que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, mientras nosotros vamos a estar allá gozándonos con el Señor, ¿cuántos dicen amén? Aquí en la tierra va a haber un periodo que se llama el periodo tribulacionario y que está descrito aquí en estos versículos de Apocalipsis que le dije aquí. Pero este no es asunto del tema, otro día lo vamos a ver. Pero aquí, hermano, va a ser una tribulación tan grande como nunca antes ha habido en la tierra. Ahí no lo invito a que se quede. Diga conmigo, no nos vamos a quedar. Nos vamos a ir, hermano. Porque dice la Biblia: velad y orad en todo tiempo para que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. ¿Escapar a través de qué? Del arrebatamiento. Entonces tenemos que estar en constante oración para que el Señor nos agarre orando. Y aunque nosotros, mire esto, aunque nosotros no diéramos la talla aquí en la tierra, pero si el Señor nos agarra orando, velando, buscando, sirviéndole, el Señor, hermano, nos va a tener por dignos, aunque no lo seamos, y nos va a llevar en el nombre del Señor. Amén. Dios es bueno y nos quiere llevar a todos los que estamos aquí. Y todos los que estamos aquí nos queremos ir con Él, ¿verdad? Ok, entonces a usted le espera una boda. Una boda. Así se asemeja, para que nosotros lo entendamos en el lenguaje del hombre, que Cristo se va a unir con su iglesia, así como el hombre se une con su mujer en la noche nupcial del matrimonio, que se hace en una sola carne. Claro, no es a la manera humana que eso va a pasar. Es para que nosotros entendamos que nos vamos a hacer uno con Cristo Jesús estando allá arriba. Eso no nos cabe en nuestra cabecita ahorita. Pero cuando usted sea transformado en un abrir y cerrar de ojos y usted esté allá arriba, usted ya va a entender todititito lo que ahorita no podemos entender. Y usted se va a recordar de todas las cosas, porque antes que usted viviera aquí en la tierra, usted ya vivía en la casa del Padre. Porque Dios le dijo a Jeremías
Jeremías, antes de que estuvieras en el vientre de tu mamá, yo te conocí. Miren qué impresionante eso. Y nosotros, dice la Biblia, vamos a volver a la casa del Padre. ¿Por qué dice volver a la casa del Padre? Porque nadie puede volver a un lugar que nunca ha estado, ¿verdad? Si vamos a volver es porque usted y yo ya estuvimos ahí. ¿Cuántos queremos volver a la casa del Padre? Bueno, y entonces ahí va a haber una boda y a los que son arrebatados se les conoce de muchas maneras. Cuando hablamos del arrebatamiento, a los que son arrebatados se les conoce de muchas maneras en la Biblia. Se les conoce como los más que vencedores, también se les conoce como los llamados, escogidos y fieles, se les conoce como las primicias, pero en este caso que estamos hablando de una boda, la boda del Cordero, a los que son arrebatados se les conoce como la esposa o la novia del Cordero de Dios. Qué impresionante es esto. Yo me quedo admirado porque Dios definitivamente nos quiere súper bendecir, ¿verdad? Ok, entonces, si van a ser la novia del Cordero, entonces tenemos que saber nosotros si somos o no somos novia, o si estamos siendo, o si tenemos las actitudes de la novia de Cristo. Por eso es que hoy el tema de esta noche se llama nuevamente identificando a la novia o reconociendo a la novia, creo que le pusimos ahí en la transmisión, ¿verdad? Porque nosotros debemos reconocer si tenemos actitudes de la novia del Cordero, pero por favor, ese nombre de novia a los varones, que no les caiga mal en su mente, porque no nos referimos a que se tiene que volver mujer, que yo reprenda al diablo, no es eso, sino que es para que entendamos cómo Dios quiere hablarle a su amada iglesia. Amén. ¿Me estoy dando a entender? Gloria a Dios. Ok. Entonces, para identificar a la novia, en la Biblia se mencionan varios tipos de matrimonios que hubieron y se mencionan a varias novias que se casaron con el novio, que son figuras del casamiento de Cristo con la iglesia para que nosotros aprendamos. Y entonces, por ejemplo, hay varias, pero yo solo voy a mencionar tres. Una de ellas es Rebeca, otra de ellas es Ruth y otra de ellas es Esther. Entonces nosotros, hoy a la luz de la Escritura, debemos de aprender de estas tres mujeres qué actitudes tuvieron, porque las mismas actitudes que ellas tuvieron debe de tener la iglesia de Cristo para casarse con el Señor. Ahora, empecemos. En la mañana medio toqué unos pincelazos de Rebeca, pero hoy lo quiero tocar más a fondo. En el libro de Génesis capítulo 24 se narra una historia y entonces aparecen personajes como Abraham. Usted lo puede leer ahí solo se lo voy a hacer como un resumen y usted lo va a leer en casa. Abraham es figura del padre, porque recuérdese que cuando Dios le pidió a Abraham, a Isaac, que lo fuera a sacrificar al monte Moria, él lo fue a sacrificar y dice: dame a tu hijo, al único. Y Abraham tenía otro que se llamaba Ismael, pero Dios se refería al que él más amaba. Es lo mismo que hizo Dios con el Señor Jesucristo, que dio a su único hijo por amor a nosotros. Amén. Ok, Isaac pues es figura del novio, es decir, Cristo. ¿Por qué? Porque cuando iban a sacrificar a Isaac, dice la Escritura que dos mozos iban con Isaac, figura de los dos ladrones que crucificaron con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que Isaac le dieron la leña, figura de la cruz de Cristo. Y que cuando ya lo iban a ofrecer en sacrificio, entonces usted sabe que el ángel vino y lo detuvo. Entonces es una figura hermosa que la Biblia nos deja ver. Y luego Abraham tenía un siervo que se llamaba Eleazar, que es representación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Abraham le dice a Eleazar: ponme tu mano bajo mi muslo y vamos a hacer un pacto. Vas a ir a buscarle novia, vas a ir a buscarle esposa a Isaac. Pero prométeme que le vas a buscar una esposa de mi pueblo. Diga conmigo, de mi pueblo. Mire cómo todo se entrelaza en lo espiritual. Y entonces Eleazar hizo ese juramento. Y cuando Eleazar encuentra a Rebeca, le pone anillos, collares, perlas, diamantes, como adornos. Cuando el Espíritu Santo nos adorna a nosotros con los frutos, cuando nos adorna con los dones,
cuando nos adorna con toda clase de bien espiritual precioso. Es una figura impresionante. Y entonces Rebeca vendría a ser figura de la novia, la que se va a casar, es decir, la iglesia de Cristo. Amén. Ok, pero Eleazar, cuando fue a hacer esa misión, llevaba 10 camellos, y los camellos son figura de los ministros: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, lo impresionante, yo le quiero dejar que usted lea la historia en Génesis 24, todo eso, porque cuando Rebeca se va con Eleazar a la casa de Isaac, Rebeca iba en un camello, y el camello no es cómodo, porque sabe que los árabes descubrieron que la mantequilla salía cuando transportaban la leche de un lugar en camello hacia otro lugar. El movimiento del camello movía la leche, y entonces ya la leche llegaba en forma de mantequilla donde tenía que llegar. Entonces ella iba así en el camello. Se imagina su viaje así, usted en uno de sus 50 kilómetros así, resulta mareado, ¿verdad? Pero ella iba encima del ministro que es el que presenta a la novia. Por eso le digo, lea todo Génesis 24 y usted me voy a dar a entender de una mejor manera. Entonces mire lo que pasó, pues. Génesis 24, 43. Pues llegó Eleazar con la misión a buscarle novia a Isaac. Y entonces dijo: he aquí, Señor, estoy parado junto a la fuente de agua. Que la doncella que salga a sacar agua, y a quien yo diga: te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro, y ella me diga: bebe, y que también sacara para tus camellos, que sea la mujer que el Señor ha designado para el hijo de mi Señor. Mire qué impresionante eso, ¿verdad? ¿Cuál era la señal que Eleazar pidió a Dios para que la doncella que sacara agua fuera la esposa de Isaac? Era que le diera de beber agua, no solo a él. Esa no era la señal. La señal era que le diera de beber a los 10 camellotes que él llevaba. Y los 10 camellos, hermano, iban muy sedientos. A tal punto que yo saqué un dato aquí, usted lo puede buscar en Google, que dice que un camello puede beber una gran cantidad de agua de una sola vez, y puede beber hasta 200 litros. En un periodo corto de tiempo de 3 minutos. En 3 minutos se succionan 200 litros. ¿Ah? ¿Verdad? Pura aspiradora. 200 litros un camello. Y entonces dice que, bueno, yo me puse a pensar, si ella iba a sacar agua, necesitaba una cubeta. Y entonces yo busqué en Google y dice: no hay un tamaño estándar de cubetas para pozos. Las cubetas vienen en diversas capacidades, pero un tamaño común para sacar agua es alrededor de 13 a 19 litros, una cubeta. Pero como ella era una mujer, yo dije: ¿para qué le vamos a poner una de 19? Mejor pongámosle aproximadamente, que tal vez la cubeta que utilizaba, tal vez es un aproximado. Esto no lo dice la Biblia, pero yo me tomé la tarea de estudiar esto, para que poderme dar a entender el esfuerzo que esa mujer hizo para darle de beber a los camellos. Ella no abrió la llave, hermano, así, y corrió agua para que bebieran los camellos, los camellos, ¿verdad? Y ella se lavaba el cabello después, ¿verdad? Ahora mire, pues, un camello dijimos que bebe 200 litros. Un camello, muy bien, aquí está. Y él llevaba 10 camellos, entonces 200 por 10, ella necesitaba 200 litros de agua para darle beber a los camellos. 2,000 litros de agua, perdón. 2,000 litros de agua. Hermano, imagínense Eleazar, fuerte, vigoroso, y que la mujer estuviera trabaje y trabaje, y él descansando. Él no venía caminando, él venía sobre los camellos. Y él así recostado, hermano, esperando que ella le diera de beber a los camellos. ¿Qué le diría usted a Eleazar si lo hubiera visto así todo cómodo, y la pobre Rebeca ahí sudando, hermano, en medio del desierto? ¿Verdad? Humanamente, ¿qué cree que le hubieran dicho a Eleazar? ¿Verdad? Todo eso, vamos, y le pegan un cachetón ahí, ¿verdad? Para que se levantara a trabajar y a sacar agua del pozo. Pero como esto era espiritual, esa mujer supo conocer el tiempo de su visitación. Y entonces aquí viene la cualidad que debe de tener la novia de Cristo para irse con el Señor.
Y entonces, yo hice aquí 200 litros un camello. Y ella tenía una cubeta, pongámosle de 13 litros o la que sea. Yo solo para darme a entender. Entonces ella tenía que sacar 15 cubetazos por camello. 15. Sí, imagínense. Pero lo que pasa es que, pero, 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 recuerde algo muy importante, era un pozo que la tenía que sacar. O sea que ella podía haber metido uno de 200, pero no lo podía sacar después. Por eso agarraba la cubeta y entonces para llenar 200 litros tenía que sacar 15 cubetazos aproximadamente, 15 a 16 cubetazos por camello. Y entonces imagínense pues, si eran 15 cubetas y eran 10 camellos, ella se tiró alrededor de 154 cubetazos. Hermano, como, mire, la hermana Alicia dice que ella sacaba agua para las vacas cuando trabajaba en el rancho, y ella nos dijo en la mañana que cuando ella lo hacía terminaba molida todo el día. Ahora imagínense cómo habrá terminado ella. Yo me imagino que esa mujer tenía unos brazos, hermano, que cuidadito que le decía algo también, ¿verdad? Era muy fuerte, era muy vigorosa, y entonces le daba de beber a los camellos. Se puede imaginar cómo terminó esa mujer, cansada. Pero imagínense, no murmuraba. No, hermano, yo seguramente creo que ella estaba feliz sacando el agua porque había entendido que esa era la oportunidad que ella había estado esperando durante mucho tiempo. Y que había entendido que era una mujer señal de parte de Dios para poderse casar con Isaac, figura de Cristo. Entonces yo puedo deducir algo, que Rebeca, figura de la que se va a casar, que la iglesia tiene que ser como Rebeca, tiene que ser una iglesia que sirva con amor y con todo su corazón. Porque dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Por eso es que esa mujer dijo, no le hace. Ella lo hizo con amor, hermano, estaba sacando agua con amor, se la estaba llevando el río. Estaba agotadísima. Y el otro ahí, tranquilo, piernita cruzada, ¿verdad? Yo me imagino que le decía, hey, lléname otro vasito, por favor. Y ella, que llegaba con el cántaro y se lo llenaba. Yo le decía a los hermanos que si lo agarran los derechos de la mujer a Eleazar, lo meten a la cárcel, ¿verdad? Pero esto es espiritual, para que nosotros entendamos que así como Rebeca trabajó para Eleazar, figura del Espíritu Santo, así nosotros tenemos que trabajar para Dios. Por eso dice la Biblia en Malaquías 3:18 lo siguiente: entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces ahora nosotros estamos aquí en este periodo de gracia. En este periodo de gracia, que es el tiempo de la iglesia, nosotros debemos de servir. Diga conmigo, servir. Muy bien, porque Dios va a distinguir para el arrebatamiento. Aquí, en este lugar de aquí, Dios va a distinguir quién sí sirve y quién no sirve. Pero no me refiero a no servir para hacer algo, sino a no servir de servirle a Dios. Porque así dice, mire, va a distinguir entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces, una característica para que nosotros seamos arrebatados en el Señor es que nosotros tenemos que servirle a Dios. Pero no servirle a Dios como humanamente se podría servir, sino servirle al estilo Rebeca. Hermano, con amor, haciendo lo que hacía, gozosa de lo que estaba haciendo, y se la llevaron. Se la llevaron de la casa de su papá y de sus hermanos, se la llevaron a casarse con Isaac. Ahora, le voy a leer rápidamente esto porque quiero leerle más versículos. Colosenses 3:23. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Entonces, mire cómo se debe de servir de buena gana, con una sonrisa, ¿verdad? Con alegría, agradeciéndole al Señor porque nosotros le estamos sirviendo a la iglesia del Señor Jesucristo, le estamos sirviendo a Cristo, no le estamos sirviendo al pastor, a la pastora, al hombre para que nos mire.
¿A quién estamos sirviendo nosotros? A Dios, ¿verdad? Ok, pero lo tenemos que hacer de buena gana. Ahora mire lo que Jesús le responde a Satanás. Entonces Jesús le dijo a Satanás: vete, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, alguien que es adorador en espíritu y en verdad, el siguiente paso es que puede servir. El que no adora a Dios, perdónenme, no puede servir, aunque sirva. Porque si no adora a Dios, no le va a servir a Dios. Tarde o temprano se va a cansar. Tarde o temprano se va a fatigar y va a decir: ay, no, ya no quiero servir, ya me cansé. Porque primero debemos de adorar a Dios, porque si adoramos a Dios, sabemos a quién le vamos a servir. Sabemos a quién adoramos, y entonces todo nuestro amor, toda nuestra mente, toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas son para el Señor. Amén. Ahora, aquí es donde quiero empezar el mensaje, porque hice el pequeño resumen. Mire qué pequeño resumen, ¿verdad? Deuteronomio 28:47, mire. Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de todas las cosas. Este es un tiempo de abundancia que Dios nos está dando, hermano. Este es el tiempo de la abundancia de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, este es el tiempo. Ahora es el tiempo. Hoy es el tiempo. Voy a poner aquí: hoy es el tiempo. Y mañana va a seguir siendo hoy. Pasado mañana va a seguir siendo hoy. El miércoles va a seguir siendo hoy. Y donde quiera que usted vaya, hoy es el tiempo de servirle al Señor. Porque hoy tenemos abundancia. Todos los que estamos aquí nos miramos capacitados para servirle al Señor. Uno que otro podríamos tener alguna enfermedad o alguna deficiencia en el cuerpo, pero que no es impedimento para servirle al Señor. Entonces hoy nosotros tenemos abundancia de todas las cosas para servirle a Dios. Porque mire lo que va a pasar. Este es el tiempo de servirle a Dios, porque después va a venir un tiempo en que el que ya no se va a servir a Dios. Mire este versículo, el 48. Por tanto, como no serviste al Señor con alegría y con gozo de corazón cuando tenías la abundancia, por lo tanto, servirás a tus enemigos, los cuales el Señor enviará contra ti. Y ahora aquí empieza el periodo tribulacionario. Mire, aquí van a servir en hambre. Ahí le voy a explicar por qué en hambre. En hambre, ¿qué más dice? En sed, en desnudez. Desnudez. Wow. Desnudez, ¿y qué más? Y en escasez. Santo Dios. En escasez de todas las cosas. Esto es la gran tribulación. Ahora, ojo con lo que le voy a decir ahorita. Note hambre y sed ahí. Acompáñeme a uno de mis versos favoritos en el libro de Amós, capítulo 8, versículo 11. He aquí vienen días, declara el Señor. Esto es palabra de Dios, no es palabra de Estuardo Gutiérrez. Esto lo está diciendo Dios. He aquí vienen días, declara el Señor, que enviaré hambre sobre la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre y sed de oír las palabras de ¿qué? Ok, entonces ese es el tiempo en la gran tribulación. En la gran tribulación la gente va a tener hambre y sed de oír la palabra de Dios, porque ni modo, hermano, el anticristo los va a andar persiguiendo, el mismo diablo va a andar aquí en la tierra, el falso profeta, va a ser una tribulación como nunca. Entonces la gente ahí, los que no quisieron buscar al Señor ahorita, donde hay abundancia de todas las cosas, lo van a querer andar buscando en el periodo de la gran tribulación. Pero mire lo que dice: y vagarán de mar a mar. Es que eso es lo que a mí me impresiona, que en el periodo tribulacionario, en una angustia como nunca antes ha visto en la tierra, la gente se va a cruzar el mar. Digamos cerca allá a La Paz. Van a decir, allá en La Paz están predicando, crucémonos el mar de Cortés, está cerca. Pero se van a cruzar los continentes. Pero imagínense, van a andar en hambre, en sed, en desnudez, y van a ir a buscar la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Dice, vagarán de mar a mar y del norte hasta el oriente, y andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no
la encontrarán. Porque el tiempo de buscar la palabra de Dios, diga conmigo, es hoy. Hoy, en el periodo de gracia en la que estamos, mis amados hermanos. Hoy tenemos que buscar a Dios. Hoy es cuando tenemos que buscar a Dios. Aquí ya no. Aquí ya no. Ahí ya no. Ahí hay hambre, hay escasez, hay desnudez, hay sed de todas las cosas. ¿Cuántos queremos buscar al Señor? Por eso es que mire qué importante tener la actitud de esta mujer, que ella sirvió al Señor. Yo le aseguro que ella, cada cubetazo que estaba dando se echaba un corito, ¿verdad? Ya imagino que las primeras veces cantaba, pero ya cuando ya iba por el tercer camello, ya y estaba hasta tarareando porque ya no tenía fuerzas, pero ella estaba haciéndolo con alegría y con gozo. Era un trabajo pesado, o no era un trabajo pesado ese, pero lo estaba haciendo con gozo. Y ahora, ¿qué trabajo pesado es servirle al Señor, hermano? Lo único pesado es que usted venga a la iglesia por el calor, pero ya va a venir el frío y después va a decir, qué frío venir a la casa, ¿verdad? Entonces, lo único pesado es el clima. De ahí para allá, aquí estamos en una atmósfera agradable, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué sacrificio? Si Rebeca nos viera servirle al Señor, ¿qué cree que nos diría? Sí, Rebeca diría, ay, qué fácil les tocó a ustedes. Yo saqué 155 cubetazos de agua para darle beber a los camellos. Y ustedes aquí facilito. Fácil servirle al Señor. Dios nos la puso en bandeja de plata, hermano. Este tiempo es fácil para buscar a Dios. Mire, a nosotros no nos andan persiguiendo para matarnos. A nosotros nos dejan congregarnos. ¿Sabe cómo murió el profeta Isaías? Dice que agarraron la corteza de un árbol, lo metieron en la corteza de un árbol y lo cerraban, uno allá y otro aquí, y vivo. Y Isaías gritaba, hermano, y lo aserraron a los grandes profetas de Dios. ¿Y cómo cree que nos miran ellos a nosotros ahora? Porque dice que nosotros nos hemos acercado a las nubes de testigos. Y nosotros con cualquier problemita, ya no quiero ir a la iglesia. Yo imagino que ellos, vamos, ustedes la tienen fácil, está la gracia de Dios. Si pecan, Dios los vuelve a perdonar. Cambio, en el tiempo de antes, el sacerdote que pecaba, ese moría. Pero ahora, ¿cuántos hemos pecado aquí? Levante la mano. Y gracias a Dios estamos vivos, por la gracia de Dios. Ahora, cuando hablamos de la abundancia de todas las cosas, yo les mandé un audio de una proclamación que hubo, una revelación que hubo, que nosotros, por parte de nuestro apóstol Sergio, estamos viviendo la abundancia de Dios. Y la abundancia de Dios no es dinero, porque el dinero es la añadidura. Tenemos abundancia de justicia. ¿Se acuerda que hemos estado hablando de ser justificados? Abundancia de justicia. Tenemos la abundancia de la verdad de Dios, que también es la palabra de Dios. Tenemos abundancia de esperanza, abundancia de dones, abundancia de consuelo, abundancia de gloria, abundancia de acción de gracia, abundancia de gozo, hermanos. Abundancia de la riqueza, de la liberalidad para poder dar. Mire, abundancia de fe. Hay abundancia de fe. ¿Cómo no le vamos a servir a Dios? Hay abundancia de la palabra de Dios, hermano. Hay abundancia del conocimiento verdadero. Mire, abundancia del amor, porque el perfecto amor cubre ¿qué? Multitud de pecados. Hay abundancia de gracia, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y todavía estamos viviendo un tiempo de gracia. Y Dios dice, les abunda el pecado, ¿verdad, mis hijitos? Sí, Señor, nos abunda el pecado. Ahí va el doble de gracia, hermano. Pero Dios no quiere que nadie se pierda. Entonces nosotros tenemos que comprender que estamos viviendo en una sobreabundancia espiritual, ¿sí o no? Hay abundancia de discernimiento de la palabra de Dios. ¿Sabe qué Dios le quiere dar también a usted? Abundancia de dominio propio. ¿A cuántos nos caería bien un poquito de dominio propio más? Máximo cuando están las tortillas de harina enfrente, ¿verdad? Un poquito de dominio propio ahí. Abundancia de perseverancia. Necesitamos perseverar, porque dice la Biblia que el que persevere hasta el final, ese será salvo.
abundancia de la piedad de Dios, abundancia de fraternidad y esto, mire, abundancia de paz. ¿Cuántos no queremos paz, hermano? Porque el Dios de paz aplastará la cabeza de Satanás. Entonces Dios está derramando todas estas bendiciones. Y yo me imagino que aquí estamos usted y yo, mire, aquí en medio. Aquí estamos. Y entonces todas estas abundancias vienen y nos están ministrando, nos están llenando. Y entonces, hermano, con todas estas abundancias, perdóneme lo que le voy a decir, es imposible que no le sirvamos a Dios. Mire, perdóneme, ¿quién no le va a servir a Dios ahí? Y Dios nos lo quiere dar. Es más, ya Dios nos lo dio. Todo es que usted y yo lo podamos tomar para poderlo poner por obra. ¿Cuántos quieren recibir la abundancia de Dios, hermano? Tómelo para usted. ¿Y sabe qué? Y Dios es tan lindo que dice, bueno, mis hijos están en la tierra y necesitan dinero, ¿verdad? Denle también dinero. Como una añadidura, porque dice la Biblia, buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas, ¿qué? Os vendrán por añadidura, ¿verdad? Entonces sirvámosle a Dios con todo nuestro corazón. Ahora, algo bien tremendo de lo siguiente que les quiero decir es ahorita algo muy importante. Recuérdense que cuando Rebeca, por eso lea todo Génesis 24 hoy en la noche, que cuando ella, hermano, salió para buscar a su esposo Isaac, ella iba montada en los camellos, pero no iba montada en los 10 camellos, ella iba montada en uno. No me va a preguntar cuál, porque ahí sí no dice la Biblia, ¿verdad? Pero entonces ella iba rodeada en una cuadrilla, ¿está bien esa palabra dicha aquí? En una cuadrilla de camellos. Ahí la llevaban a ella, o sea, ella iba rodeada por camellos. ¿Y los camellos qué representan? ¿Qué dijimos que representan? Los ministros de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los camellos, hermano, tienen unos grandes pestañotas para que no les haga mal el polvo de la arena, para que no se les apague la visión. Tienen unas grandes patas, hermano, que parecen como que tuvieran raquetas como que tuvieran las raquetas de tenis ahí, ¿verdad? Para que no hundirse en la arena. Y tienen la capacidad de caminar largas distancias porque llevan agua almacenada. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que un camello, para que usted se pueda subir, el camello se hinca, hermano. Es impresionante eso, ¿verdad? Es que Dios hasta en los animales nos habla a nosotros, hermano. Entonces ella iba rodeada de camellos. Diga conmigo, rodeada de camellos. Entonces mire lo que dice Cantares 3:6. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Y entonces la pregunta es, ¿quién es? Es la iglesia de Cristo. Y entonces le responden, he aquí, es la litera de Salomón. Y entonces dice aquí, 60 valientes la rodean de los fuertes de Israel. O sea que ella viene rodeada. Ella va cubierta. Diga conmigo, cubierta. Pero no va por cobardes, va por guerreros. Y aquí es donde nos predicaríamos a nosotros los pastores. Porque dice la Biblia que el pastor asalariado es aquel que cuando ve al lobo, patitas, ¿para qué te quiero? Y sale corriendo y deja que el lobo se coma las ovejas porque es un asalariado. Y entonces no puede presentar a la iglesia porque si no tiene algún beneficio económico, si no tiene algún interés, ya no predica la palabra. Entonces la iglesia debe ir rodeada por ministros genuinos de parte de Dios que den su vida por las ovejas. Ahora mire el versículo 8. Todos ellos tienen espadas. ¿La espada qué es? La palabra de Dios. Porque Hebreos 12 dice que la palabra de Dios es como espada que penetra, ¿verdad? Diestros en la guerra. Expertos, ¿verdad? Expertos en la guerra espiritual. Expertos para interceder. Expertos para clamar. Expertos para ministrar. Cada uno su espada sobre su muslo por los temores de la noche. Por eso dice la Biblia que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Pero ¿a quién cree que manda a Dios cuando una oveja está atravesando el valle de sombra y de muerte? Al ministro, al pastor,
Porque somos representantes de Dios en los momentos de tribulación, en los momentos de necesidad. Ahora, aquí hay un mensaje encriptado. Este número 60 se saca de decir 12 por 5 es igual a 60. Y entonces recuerde usted que el número 12 en gematría bíblica significa el gobierno de Dios, los 12 frutos del Espíritu Santo, pero también significa doctrina apostólica. Pero no me estoy refiriendo a una denominación religiosa llamada así, sino que me estoy refiriendo a la doctrina, como dice la Biblia, que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Así dice la Biblia. Y entonces el número 5 en la Biblia significa gracia, que también son los 5 ministerios. Entonces ella iba rodeada por ministros que llevaban la palabra de Dios. Hermano, perdóneme, todo en la escritura tiene un significado precioso, hermoso. Por eso es que la Biblia es tan hermosa que cuando Dios le da la revelación a alguien y uno dice, wow, Dios santo, ¿de dónde sale tanta información? Porque Dios, hermano, todo lo tiene bien segmentado, todo lo tiene bien canalizado para que usted y yo seamos bien ministrados y seamos buenos hijos de Dios. ¿Cuántos quieren ir rodeados, hermano? ¿Cuántos quieren? Aleluya. Ahora mire lo que sigue diciendo aquí. 1 Corintios 3:9. Porque nosotros, o sea, los ministros, somos colaboradores de Dios. Y vosotros, ustedes, son la labranza de Dios. Ustedes son el edificio de Dios. Diga conmigo, yo soy edificio de Dios. Bueno, entonces si nosotros somos colaboradores de Dios, nosotros tenemos que edificarlo a usted. ¿Y cómo tenemos que edificarlo a usted? Con la palabra de Dios, ¿sí o no? Así dice la Biblia. Entonces usted tiene que ser edificado de parte de Dios. Y ahora mire este versículo. 2 Corintios 11:2. Porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Entonces aquí viene un ministro y cuando está trabajando en alguien, cuando lo está edificando, llega y le dice, hermanita, por favor, no lo estoy diciendo por usted, mejor aquí, porque no va a decir hermano, me lo está diciendo a mí. Aquí, hermanita, por favor, ya no escuche música del mundo. Pastor, perdóneme, pero usted no me manda a mí. Pero perdóneme, pero a mí el celo de Dios es el que me hace ser metiche en su vida, porque yo lo tengo que presentar a usted como una virgen pura para el Señor. Otro hermanito, hermano, por favor, ya no beba. Eso no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un celo por ustedes. No porque nos querramos apropiar de ustedes, porque Dios reprenda al diablo, sino porque es que el ministro es colaborador de Dios y nosotros la función que tenemos es presentarlo a usted como una virgen pura ante Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo, ¿qué hizo cuando llegó al templo? Y se dio cuenta que estaba lleno de mercaderes. Se enojó, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? Mi casa, dice que el celo por su casa lo consumía. Entonces nosotros, a mí me da celos, pero el celo de Dios, cuando yo miro a alguien que yo le he predicado la palabra de Dios y lo miro a hacer todo lo contrario a lo que le prediqué. Claro, yo no le puedo ir a decir nada, ni jalarle la oreja, ni obligarlo a hacer lo otro, pero lo único que digo yo, bueno, me pongo molesto. Porque digo yo, pero ¿cómo es posible? Está en juego el arrebatamiento. A estas alturas del partido ya no debemos estar bailando zumba. A estas alturas del partido ya no deberíamos de estar con un cigarro en la boca. A estas alturas del partido yo tengo que cuidar mi vida. A estas alturas del partido decir Cristo viene pronto, yo me tengo que guardar para el Señor. A estas alturas del partido, si yo tengo una debilidad, yo tengo que ir con el pastor y decirle, pastor, mire, yo tengo este problema, ore por mí, por favor, porque yo no me quiero quedar. Pues, ahora, ¿usted cree que yo no pido ayuda a veces cuando siento alguna necesidad en mi alma? Claro, yo tengo gente arriba de mí y yo lo llamo y les digo, estoy pasando esta situación, oren por mí.
Porque también yo necesito lavarme, necesito limpiarme todos los días, porque el que esté limpio, límpiese más. Por eso es que algunas veces, hermano, alguno de los que está aquí, yo he sido grosero con usted para irle a decir algo que no está mal. Tal vez a veces, ¿sabe qué? A veces ni lo hago. Porque yo creo que no me lo podrían soportar una corrección de decirle, hermano, por favor, deje de estar haciendo eso. Porque yo calculo también el terreno, si me lo permiten o no me lo permiten. Porque le quiero decir algo, para algunos yo soy el pastor Estuardo. Para otros yo soy su pastor. Y para otros yo soy su padre espiritual y su pastor. Entonces ahí yo ya tengo libertad para decir las cosas o para no decirlas. Pero a veces me he tenido que morder la lengua, porque digo yo, si yo les digo tal cosa, se van a ofender y se van a molestar. Porque ya lo he hecho. Y me he pegado un balazo en el pie. Por eso es que le digo a usted necesita dejarse amar, obviamente por Dios, pero también por uno. Y yo quisiera que me permitiera que cuando yo vea algo malo que usted está haciendo, que me permitiera la libertad de irle a decir, hermano o hermana, mire tal cosa, hágalo mejor de otra manera. Porque la Biblia dice que comunión tiene la luz con las tinieblas. Nada. Porque la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo, ¿qué se constituye? Enemigo de Dios. Entonces, si nosotros nos andamos metiendo en lugares contaminados, todo lo que Dios ha edificado con nosotros se va a descontaminar. Se va a contaminar. Usted mira el garrafón de agua ahí que ya se acabó, pero ese le caben como, no sé, 19 litros. Échele una gotita de aceite de motor de carro y todo eso se echó a perder. Una gota. Por eso dice la Biblia que una insensatez hace insensato al más sabio. Una sola mosca hace heder el perfume del perfumista. Por eso es que, hermano, es de irnos cuidando, por favor. Yo le pido, le ruego en el nombre de Jesús que cuide sus ojos, qué es lo que usted ve, que cuide sus oídos, qué es lo que usted escucha, y que cuide su boquita, qué es lo que hablamos. A veces, hermano, es mejor quedarse callados. A veces es mejor no saberlo todo, porque dice la Biblia, es bueno que no lo sepas todo. A veces es mejor, hermano, como me decía mi mamá, cuando me mandaba a la escuela, Estuardito, ver, oír y callar. Y yo miraba, oía y hablaba. Y me metía en problemas, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser edificio del Señor? Gloria al Señor. ¿Y qué horas son a todo esto? Wow, ya me pasé del tiempo. 8:34. Y mire, me tocaba hablarle de Ruth. Ver el otro perfil de Ruth. Entonces se lo voy a leer para la cuestión del tiempo. Mire, otra característica. Esther 2:7. Y Mardoqueo estaba criando a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer. Y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó por hija suya. Característica de la iglesia de Cristo es que tiene un padre espiritual. A ver, pastor, la Biblia dice, no llaméis a nadie padre, sino a Dios que está en los cielos. Perfecto, pero cuando leemos en el idioma español la Biblia, nos hacemos bolas. Pero cuando leemos la Biblia en el idioma original, dice, a nadie llaméis paters, como refiriéndose al Padre Altísimo. O sea, yo no le voy a decir a usted que me compare a mí con Dios, o yo comparar a mi pastor con Dios. Imposible. Pero hay ministros que para eso nos dejó Dios. Dime un versículo bíblico, pastor, para que me quede tranquilo. Está bueno, ahí le va. Mire lo que dice aquí. ¿Alguien mira a usted Filemón ahí? ¿Dónde está Filemón acá? Aquí está. Mire, solo tiene un capítulo. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador. Pero se me trabó aquí. 2.
y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones. Bueno, y aquí le sigue diciendo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver acá. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego. Miren cómo Pablo le hablaba a la iglesia, no le imponía, aunque tenía el carácter para imponerle a Filemón, le rogaba, siendo como soy Pablo, anciano y ahora también prisionero de Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. Perdone, Pablo no se casó, Pablo no tenía hijos, pero Onésimo era un hijo espiritual de Pablo, que Pablo había engendrado en sus prisiones. Pero ¿cómo lo había engendrado? Y dice, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como que si fuera mi propio corazón, a quien hubiere querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el evangelio, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. O sea que Filemón era hijo espiritual de Pablo. Y luego dice la Biblia, los he enviado a Timoteo, mi hijo amado y fiel. Entonces, mire aquí lo de Hadasa. Esther estaba al cuidado de Mardoqueo cuando sus papás murieron. Por eso dice la Biblia que aunque padre o madre te abandonaren, con todo yo te recogeré, dice el Señor. ¿Y en dónde lo recoge a uno? En la congregación, para que los padres espirituales le den el amor que no pudieron recibir de los padres biológicos, por X o por Y razón. Ese es el perfil de la novia de Cristo. Pero no todos son novias, lamentablemente. No toda la novia no toda la iglesia reconoce eso que estoy diciendo. Ahora, note otra cosita, ya voy a despedirme. Que ella primero se llamaba Hadasa, pero le cambiaron el nombre a Esther. Y a otra cosa, era de hermosa figura y de buen parecer. Entonces, ¿quién le cambió el nombre a ella? Mardoqueo. Mardoqueo le dijo, ya no te vas a llamar Hadasa, te vas a llamar Esther. Esa es una autoridad que un padre espiritual en el espíritu lo puede hacer. Porque la Biblia dice que Jacob, le cambiaron el nombre de Jacob a Israel. Abraham se llamaba Abraham y le pusieron Abraham con H. Saraí se llamaba Saraí y se llama Sara. Josué, antes de llamarse Josué, se llamaba Oseas, y Moisés le cambió el nombre a Josué. Entonces, los cambios de nombre es una administración al alma de la persona para administrarle una vida espiritual diferente a la vida terrenal que venía llevando sin el Señor. Pues mire cómo hay una figura hermosa de cómo este hombre cuidaba de esta mujer que no era su hija, era su prima, pero espiritualmente era una hija de él. Impresionante. Entonces, Esther, usted sabe que se casó con el rey. Perdón, con el rey Asuero. Entonces, estamos hablando del perfil de la novia de Cristo. Todos los beneficios que Dios nos quiere dar a nosotros son impresionantes, hermanos. Pero esto es por revelación. Porque Dios dejó todos estos beneficios para que la iglesia los reciba aquí en la tierra, para que cuando venga el día del arrebatamiento, nos vayamos de una vez sin escalas al reino de los cielos. Amén. ¿Por qué no le pedimos a Dios que nos ayude en esta hora y que podamos comprender en el Espíritu esta palabra que hoy hemos leído en el nombre de Jesús? ¿Por qué mis hermanos de la alabanza no me ayudan en esta hora, por favor? Yo anhelo que usted sea de hermosa figura y de buen parecer, hermano. Espiritualmente estoy hablando, por favor, ¿sí? Que usted tenga la estatura y la medida de la plenitud de Cristo, que tenga la figura de Cristo y que usted tenga buen parecer, es decir, buen testimonio. Buen testimonio. Yo anhelo eso para su vida, y por eso es que anhelo que usted reciba, no mi palabra, porque esta no es mi palabra, yo no escribí la escritura, que usted reciba
la palabra de Dios y que usted se deje cuidar, se deje ministrar. Porque note otra cosa, que esta era una mujer joven que necesitaba ser guiada. Nosotros necesitamos ser guiados, hermano, por la palabra de Dios. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que su presencia descienda sobre nuestra vida y que nos arrope con toda clase de bendición desde lo alto. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra que ha sido expuesta hoy, Señor. Te pido, Señor, que nosotros, todos los que estamos aquí hoy, Señor, recibamos de parte de ti, Señor, todos los beneficios de ser, Señor, agradables a ti. Que tu pueblo reciba y viva todas las características de ser la novia de Cristo, tu novia, Señor, tu amada, tu escogida. Que tus hijos e hijas sean, Señor, agradables a ti. Que esta palabra que tú has enviado sea sembrada en sus corazones y en sus mentes a través del bendito Espíritu Santo, y que sea tu Espíritu el que les dé la revelación que se necesita para poder llevar a cabo tu palabra en esta tierra. Señor, bendice a tu pueblo, guárdalo, protégelo, ábrele puertas, bendícelo, ayúdalo, envíale ayuda desde el santuario, envía ángeles ministradores a favor de ellos. Ábrele las ventanas de los cielos, derrámale la bendición hasta que sobreabunde. Señor, que tu pueblo tenga sueños contigo, tenga visiones contigo, Señor. Que tu pueblo, tú lo conviertas en adorador, en espíritu y en verdad, Señor. Que todo tu pueblo pueda entrar a la presencia tuya, Señor. Que todo tu pueblo te ame con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Con todo yo diré. Dile cantando. Dile cantando. Yo creo. Dile, yo creo a tu palabra. Creo en tu palabra. Créele a la palabra de Dios. Creo que tú me levantarás. Que sea derribada toda fortaleza mental Me levantarás. que quiere impedir que tú creas. Yo creo. Reprendemos la incredulidad. Créele a Dios. Creo que tú me levantarás. Con todo tu corazón, pueblo de Dios. Tú me levantarás. Yo creo. Aleluya. Creo en tu venida. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás, Señor. Yo creo. Creo en tu palabra. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo. Creo en tus promesas. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Hola hermanos, buenas noches. Le damos gracias a Dios por compartirnos esta hermosa palabra por medio de nuestros pastores.
Y le damos gracias también por esta semana que culminó, y oremos para la próxima semana que entra. Padre Santo, te pedimos que esta semana que va a entrar, Padre, nos bendigas, nos cuides, nos protejas, que conservemos nuestros trabajos, papito lindo. Líbranos de todo mal, de todo peligro. Danos fuerza, sabiduría, salud, papito lindo. Responsabilidad, papito lindo, entendimiento. Y cuídanos, papito lindo. Ayúdanos a cuidar a nuestros hijos, a darles alimento, papito lindo. Y protégenos de todo problema, de toda enfermedad. Cuídanos y protéjanos. Te lo pedimos en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre. Amén. Amén. Denle esa ofrenda de palmas al Señor. Quedamos despedidos y recuerde que tenemos servicio el día miércoles a las 7 y el domingo en nuestros 2 servicios. Amén. Que el Señor le bendiga.